¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos como cada jueves a Crímenes de la Historia. Ese espacio en el que hoy vamos a desvelar el nombre de uno de los asesinos en serie que más temor ha causado en su época de actuación. Pero para empezar a dar una pequeña pista, no pertenece a ningún país del que hayamos hablado hasta ahora. Así que, ¿quién será nuestro protagonista? En unos instantes vamos a analizar su historia, pero no será lo único que nos va a acompañar esta noche, porque hoy ponemos sobre la mesa nacional un caso que es cuanto menos misterioso. Quizá uno de los que menos se sabe, pero que desde este programa vamos a ir desvelando detalles. Aunque como siempre abriremos la ventana a la sociedad para saber qué está sucediendo en las páginas de sucesos nacionales. Así que todo esto y mucho más a continuación, aquí, en Crímenes de la Historia. Crímenes de la Historia. Al igual que la semana pasada, estamos yendo algo más allá de lo que son los típicos y estandarizados asesinos seriales, que desde Crímenes de la Historia ya hemos tratado con anterioridad. Y es que sin duda alguna seguiremos analizando en futuros cuentos de terror, pero como acabo de decir, nosotros queremos adentrarnos en esos asesinos en serie que no han sido retratados en televisión o en el cine, quizá porque no pertenecen al continente europeo o americano. Pero tenemos la necesidad de conocer y de sacar a la palestra a esos asesinos en serie que no son tan famosos, pero que sin duda alguna son igual de temerarios, crueles y sangrientos que los que salen en la gran pantalla. Esta noche nos seguimos moviendo como la semana pasada en el continente asiático y volamos desde la República Popular de China hasta Indonesia, un país que puede pasar desapercibido, pero es una nación que contiene más de 225 millones de habitantes y es el país con más musulmanes de todo el mundo. Miriam Rivero, buenas noches. Hola, buenas noches, José. Pues decirte que aunque se considere un país islámico, Indonesia tiene como esa magia de ritos y mitos ancestrales, esas leyendas de brujos y chamanes que han ido forjando a una sociedad que hoy en día vive en el mundo de lo místico. Por eso, nuestro protagonista de esta noche, sin duda alguna, es uno de los más prolíficos que asesinó a 42 mujeres en 11 años. Fue conocido popularmente como el asesino de la magia negra y es considerado como uno de los psicópatas más perturbadores de la historia de Indonesia. Esta noche vamos a contar la oscura vida del gran chamán. Su nombre, Ahmad Suradji, y esta es su perturbadora historia. Nació el 10 de enero de 1949 en Medan, la capital de la provincia Norte Sumatra, en Indonesia. Podemos decir que su niñez no fue traumática, pero sí desde muy joven se interesa por los rituales ocultos que su padre le inculcó desde pequeño. Un padre del que no se tiene documentación, pero que se sabe que era un chamán bien considerado, y es a la edad de los 19 años cuando es detenido y encarcelado por violencia pública y robo de ganados. Cumple una condena de 10 años en prisión y quizá una condena algo exagerada e injusta, pero recordemos que en Indonesia existe la pena de muerte y las leyes son muy, pero que muy duras. Así que a los 2 años de salir de prisión, Ahmad siente la necesidad imperiosa de limpiar su nombre y es cuando decide tomar la decisión de convertirse en ganadero legal y, lo que es más importante, en un chamán de gran reputación gracias al legado que dejó su padre y con poderes sobrenaturales como mover, por ejemplo, las nubes y curar al enfermo. Suradji era un chamán que, según creía la gente, podía hacer a las mujeres más bellas y ayudarlas a enriquecerse o a encontrar un novio fiel, gracias a sus poderes mágicos.
Ahmad lo había logrado. Su nombre estaba limpio y gozaba de gran reputación. A su puerta no dejaban de llamar mujeres buscando el consejo de este chamán que ofrecía sus servicios a estas, que querían verse más hermosas o que simplemente no querían que sus maridos las abandonara por otra mujer. Sí, pero su pesadilla comienza una noche en la que Ahmad sueña con el fantasma de su padre, fantasma que le ordena en sus sueños beber la saliva de 70 mujeres para convertirse en un chamán supremo inmortal. Como si de una aparición divina se tratase, Ahmad no tiene duda alguna de su nueva misión, pero decide darle su toque negro y malvado personal, porque el fantasma de su padre le había ordenado beber la saliva de 70 mujeres, pero él decidió matarlas, para así ser más fácil y conseguir con mayor satisfacción su nuevo poder. Y así, a sus casi 40 años, la masacre de más de 40 mujeres. Para él era muy fácil conseguir las víctimas, ya que las mujeres golpeaban su puerta a diario, como ya hemos dicho, en busca de poderes sobrenaturales que le ayudarán en el terreno sentimental. Y Ahmad se aprovechó sin duda alguna de esta situación. Aparte de cobrarles dinero por su consejo espiritual, después las llevaba a un terreno alejado y les quitaba la vida, enterrándolas en un campo de cultivo de caña de azúcar con la cabeza mirando hacia su casa, para así sentir más poder aún. Durante 11 años estuvo asesinando sin piedad a 42 mujeres, de un rango de edad entre los 11 y los 30 años. Pero todo acabó cuando un padre denunció la desaparición de su hija cuando ésta le dijo que iba a ver al chamán. Dewi, así se llamaba la hija del hombre que denunció su desaparición. Ella había llegado una noche a casa del chamán a pedirle que le ayudara a que su prometido no la dejara por otra mujer. Ahmad usó sus supuestos poderes para hacer el conjuro que la protegía, y cuando decidió llevarla al campo de azúcar, notó que Dewi estaba muy alterada y asustada, y Ahmad se aprovechó de su mujer, porque hemos de decir que estaba casado con 3 mujeres que además eran hermanas entre sí, acusadas después de cómplices, y que sobre todo la hermana mayor de todas ellas le ayudó a perpetrar y esconder varios crímenes, y gracias a esta ayuda convencieron a Dewi para ir hasta el terreno de caña de azúcar, donde acabaron matándola y enterrándola. Muchos asesinos seriales hacen cosas inquietantes y ritualistas con sus víctimas. Los métodos preferidos de Ahmad Suraji eran francamente extraños. Creía que la saliva de sus víctimas mejoraba sus poderes chamánicos, así que la bebía después de estrangularlas hasta la muerte. No era muy específico acerca de cómo la bebía. ¿Acaso la metía en una taza? ¿La bebía directamente de sus bocas? De cualquier manera, él realizó este ritual extraño en cada mujer que él mató. Después de que Ahmad Suraji matara a sus víctimas y bebiera su saliva, las enterraba en un cañaveral cerca de su casa. Mientras aún estaban vivas, como se mencionó antes, las colocaba en el suelo con los pies por delante cubriendo hasta la cintura. Después de estrangularlas hasta la muerte, las desnudaba y luego enterraba el resto de sus cuerpos con la cabeza apuntando hacia su casa, pensando que la colocación mejoraría aún más sus poderes mágicos. Así es como comienza la investigación cuando unos vecinos encuentran el 27 de abril de 1997 un cuerpo semienterrado en un campo cercano a la casa de Ahmad. La policía comienza las investigaciones y entran en casa del chamán, descubriendo todo tipo de pertenencias personales de muchas mujeres desaparecidas. Suraji fue arrestado el 30 de abril de ese mismo año junto a sus 3 mujeres. Después de 4 días de duro interrogatorio, confesó el asesinato de 42 víctimas y el lugar donde había enterrado sus cuerpos. Además, confesó que sus crímenes no tenían ninguna motivación sexual, que solo era una manera de ganar dinero sin ser atrapado. Sin embargo, nunca quedó claro de qué forma el chamán recogía la saliva de sus víctimas. Finalmente Suraji es condenado a pena de muerte y su mujer, la mayor de las 3 hermanas, a cadena perpetua. Las hermanas menores también, en este caso, sí fueron puestas en libertad. Pero en su última declaración, Ahmad dijo que la magia negra venía de Dios
que él ya no la tenía y que se arrepentía de todo lo que había hecho y que solo esperaba tener una oportunidad para seguir viviendo. Después de 10 años en prisión, fue ejecutado en 2008 por un pelotón de fusilamiento con su último deseo antes de morir, que fue que le dejaran ver a su esposa que cumplía cadena perpetua. Después de ser capturado, Ahmad Suraji intentó apelar su sentencia de muerte. Esto obviamente no fue bien con las autoridades indonesias y su apelación fue denegada. A medida que se acercaba a su ejecución, le dijo a sus carceleros que tenía un último deseo, ver a su esposa Tumini, que estaba cumpliendo cadena perpetua en prisión como su cómplice. Seguimos hablando de nuestro protagonista, aunque en este caso junto con nuestra doctora en psicología, Jacqueline García, ya que con ella nos adentramos en la mente de nuestro asesino. Esta noche hablamos de un asesino en serie cuya niñez no fue traumática, según se sabe, pero desde muy joven se interesa por los rituales ocultos, ya que viene de una cultura que lo tiene presente desde tiempos remotos. Desde pequeño, estas creencias fueron inculcadas por su padre, que era un chamán muy conocido y respetado. A los 19 años es detenido y preso por violencia pública y robo de ganados, y cumple una condena de 10 años en prisión. Entonces tiene un sueño con el padre fallecido, que le ordena beber la saliva de 70 mujeres, para convertirse en un chamán poderoso e inmortal. Y empieza su misión, matando a niñas y mujeres jóvenes para alcanzar su reto personal. Podemos pensar en trastorno de conducta en la adolescencia por los robos y la violencia, y un trastorno delirante con el sueño de tipo de grandeza, porque se va a convertir en algo extraordinario, y con un contenido extravagante, es decir, es algo poco habitual, ¿vale? Y como cada jueves llegamos al espacio y a nuestra sección cultural. Pues sí, y lo hacemos con la energía que nos da Nick Murphy y su tema No Digity. Nos movemos entre las líneas de la ya conocida para este programa Betascript y su libro titulado con el nombre de nuestro protagonista de la noche, Ahmad Suraji, publicado en el 2010 y donde nos cuenta con todo lujo de detalles cada uno de sus crímenes. Aunque acudimos ahora hasta el cine porque nuestro brujo asesino no ha sido menos que otros criminales con la película Mystery Kebun Tebu, basada en la historia del mismo. Selama masa aktifnya membunuh, Dukun AS telah menewaskan 42 orang wanita yang kemudian mayatnya dikubur secara assal di perkebunan tebu. Lalu siapa yang membunuh istrimu? Hah? Siapa? Saya tidak tahu, Pak. Kau kan suaminya. Masa istri nggak pulang-pulang nggak kau cari? Datang pakai payung. Loh, kau udah mati. Siapa yang membunuh kau? Buaya putih dan ular. Di kebun tebu ada kita curigai, ada gitu saya gali, ternyata mayat. Menurut kabar yang beredar, Dukun AS melakukan pembunuhan yang keji ini bukan tanpa alasan. Konon, ia melakukan pembunuhan karena hendak menyempurnakan ilmu yang sedang dipelajarinya.
She's got to have it. Maybe you're a perfect 10. Por cierto que también encontramos el documental El hechicero del infierno. I gotta bang it up. I like the way you work it. No diggity. I gotta bang it up. They believed he could move clouds, grant their wishes, and heal them with his magical powers. But one by one, they began to disappear. If he wants to have a powerful magic, he must kill 70 women. Dia didudukkan ke dalam lubang dengan posisi duduk, kaki memanjang, baru dia melakukan pencikikan. Convicted for murdering 42 young women, Indonesia's Ahmad Siraji was one of the most prolific and hideous serial killers of all time. Dan termasuk di mata ibu aja tuh anak ibu. Sendirian gitu. Tolong pun ada orang yang tahu. Kok tega kayak gitu. Kangen aja sama mama. Gak bisa sama mama saya di dunia. Y nos despedimos como es costumbre en este espacio con música y el álbum Suka, dedicado a nuestro asesino, de la banda Keiko Anunjin. Escuchamos ya su tema Bunuh. Crímenes de la historia. Con esta sintonía volvemos a coger el testigo de esos crímenes que se producen en nuestro país. Y como ya aludía en el inicio de este programa, nuestro caso nacional de hoy viene con un halo de misterio. Patricia Torres, bienvenida. Buenas noches, José. Pues esta noche, una vez más, os traigo a la palestra un caso donde la ira, la sangre fría y el ensañamiento toman de nuevo protagonismo bajo el yugo de un asesino que no le tembló el pulso a la hora de segar la vida a su compañera de piso. O al menos esos son los agravantes que alegaron en el juicio la Fiscalía del Tribunal de Málaga. Y para que nuestros oyentes recuerden y comprendan de quién estamos hablando, nos trasladaremos de nuevo hasta Málaga, concretamente municipio de Casares. Es sin duda uno de los casos que quizá tuvo menos eco
de lo que debería, ya que al acusado no se le detuvo hasta casi 2 años más tarde gracias a las denuncias interpuestas por el hijo de la víctima, alegando que pese a su extraña relación con su progenitora, le resultaba muy raro no dar con ella después de 1 año. Efectivamente, José, y es que según las investigaciones de la policía, nuestro protagonista de hoy fue acogido por esta víctima en su vivienda, ya que no tenía dónde ir, mientras trabajaba en esa época como jardinero en una urbanización de este municipio. Nuestro individuo fue detenido en 2009, tras la investigación después de encontrar, a finales de 2007, el cuerpo descuartizado en la costa de Málaga de esta mujer de origen finlandés. La fiscalía le preguntó por qué tenía la maleta de la mujer, con objetos de aseo personal, en una caseta de aperos, a lo que éste contestó que la había encontrado en una urbanización de Casares. Así, trataba de justificar por qué había intentado que todo el mundo pensase que la mujer se había ido de viaje. Si yo la he matado, no voy a ser tan tontito de llevarme sus pertenencias, precisó. Según el fiscal, tras una discusión, golpeó a esta mujer con un palo de escoba, la maniató con una cinta adhesiva y la apuñaló en 2 ocasiones por la espalda, tapándole luego la boca y la nariz y asfixiándolo hasta morir. Pero no contento solamente con los hechos que acabo de relatar, después la descuartizó, siempre según el Ministerio Público, dividiendo su cuerpo en 4 partes, que luego más adelante arrojó al mar. El procesado indicó en el juicio que la finlandesa abandonó la casa junto a un amigo alemán para irse con él a operarse de un codo en dicho país, llevándose 3 maletas. Él, con su permiso, se quedó 1 semana más en esa casa y luego, explicó, se fue a Sabinillas, donde se quedó a dormir en un local infestado de toxicómanos que él adecentó. Las declaraciones del acusado frente a estos supuestos delitos no sirvieron para convencer ni a la fiscalía ni al jurado. Durante la primera vista de este caso, señaló que la víctima consumía alcohol, pastillas y otras sustancias, y que le relataba habitualmente los problemas que ella tenía o que padecía con su hijo, con los que él no podía ayudarla, y espetó: si pudiera ayudarla, la escucharía, pero no podía. También negó que un jardinero de la urbanización en la que se hallaba la casa de la mujer le hubiese avisado de que todo el mundo andaba preguntando por ella, y rechazó que él tuviera atemorizado y amenazado a todos los vecinos del conjunto residencial en el que trabajaba, según habían relatado otros vecinos. Su abogado insinuó durante el juicio que los verdaderos culpables podrían estar en libertad con total tranquilidad. El acusado defendió su inocencia durante todo el juicio y aclaró que no supo de la muerte de la agredida hasta su detención, en abril de 2010, más de 2 años después de los hechos. El acusado de golpear, apuñalar, asfixiar y descuartizar a una mujer con la que convivía en Casares en diciembre de 2007 fue hallado culpable del asesinato por el tribunal del jurado encargado de enjuiciarlo. 7 votos a 2 fue el resultado de una deliberación que finalmente no resultó tan sencilla como en un principio pudiera parecer. La Fiscalía pidió 17 años de cárcel para el procesado. Así, se desestimó el recurso presentado por la defensa del acusado. En dicha resolución, dictada tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, se condenó al hombre por un delito de asesinato y se consideró probable su culpabilidad de tales hechos. Este individuo siempre defendió su inocencia, pero pese a su insistencia, la justicia se había pronunciado. Pasaría un largo periodo en la cárcel. Finalmente, en 2013 se confirmó la sentencia impuesta por el jurado popular a el encarcelamiento de 17 años por los motivos que anteriormente hemos narrado. Un caso más donde de nuevo la mente humana no deja de sorprendernos. Y esta ha sido la historia del descuartizador de Casares. Como cada jueves, damos la bienvenida a nuestro colaborador de Robles y Chávez Abogados, Juan Carlos Robles, para abrir debate.
Buenas noches. Buenas noches, José. Pues vaya caso, ¿no? Una mujer que pretende hacer un buen acto, abre las puertas de su casa a este sujeto y luego le paga con la muerte, ¿no? Bueno, este es un caso evidente de asesinato. Es verdad que aquí seguramente no tendría antecedentes, porque es verdad que le quedan 17 años. Fiscalía plasma lo que es la pena en sí y el jurado directamente pues dictamina que es culpable. No hay más que hablar, es un caso muy sencillo, no tiene más historia que, bueno, que se supo porque el hijo, es verdad que denunció la desaparición de esta mujer, uno de esos casos que nadie pregunta por ella, ¿no? Y cuando alguien pregunta se empieza a investigar y luego se descubre que efectivamente este hombre intentó salirse por la tangente, intentó encubrir el asesinato diciendo que se había ido, pero vamos, era fuegos de artificio que no llevan a ningún sitio. Porque a veces se tarda tanto en actuar, ¿no? Por parte de, en este caso, de la policía, Guardia Civil, de los efectivos, ¿no? De seguridad ciudadana. Porque en este caso, cuando estaba relatando Patricia toda la historia, incluso José también lo mencionaba, el hijo había efectuado varias denuncias. O sea, que no fue solo una. Claro, pero esa mala relación que tenía con la madre, pues no tenía trato con ella. Entonces, precisamente el hijo cuando denuncia, es cuando la policía, pues se pone a investigar. Yo quiero romper una lanza en favor de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, hay que ayudar a la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado. Si no saben, no conocen de ningún tipo de posible ilícito penal, entonces ellos no pueden abrir cualquier investigación. En este caso se abrió porque el hijo sí denunció. También es cierto que aunque, como Miriam decía, que había habido más de una denuncia, es que no solo una, fueron varias. Tras esgrimir un poco lo que era la personalidad o el tipo de vida que llevaba esta señorita, esta mujer, esta víctima, estamos hablando de una víctima cuya vida entornaba al alcohol, al alcoholismo, a las drogas, a consumir ciertas sustancias en ciertos círculos de los que nuestro protagonista de esta noche sí regentaba, como son los círculos de heroinómanos. Y yo creo que es de destacar que quizá por esta razón, en un principio no se dio tanta importancia. No se le dio tanta importancia, porque de hecho, inclusive, y esto lo pongo en sabienda de nuestros oyentes y de vosotros, a la hora de investigar, de sacar información, inclusive la sentencia, hay muy poca información. Por eso le he querido dar yo ese halo de bombo, porque en su momento, cuando sucedió, incluso cuando detuvieron a este supuesto asesino, que luego finalmente se enjuiciaron y encarcelaron, tampoco se le dio la importancia que yo creo que debería de darse, ¿no? Que es que se ha encontrado un cuerpo mutilado y desmembrado de una mujer en las costas de nuestras playas o de las playas de Málaga en este caso, ¿no? Es un caso que creo que necesita también cierta difusión. Entonces, Patricia, ¿crees que hay víctimas de primera y de segunda en España? Yo creo que dependiendo a quién le preguntes, podría decirte que sí. ¿Y la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado actúan de distinta manera dependiendo de la víctima? Yo no, en ese aspecto no creo que actúen diferente, porque de hecho, aunque nos quejamos de que hasta los 2 años no se detuvo a este hombre, pero finalmente sí se le detuvo. Es decir, hubo investigaciones, con las pocas pistas que había y la poca información, finalmente se llegó a detener al culpable. Yo creo que en este caso, y por lanzar, Juan Carlos, pues un poco estar a favor de mi compañera, era lo que estábamos hablando en un inicio. No es que actúen dependiendo de qué persona las fuerzas de seguridad del Estado, es simplemente que en este caso concretamente, pues sí se dio varias denuncias y hasta no pasadas varias denuncias no se llegó a actuar como pues con más rapidez, precisamente pues a lo mejor pues porque era una persona más conocida en el municipio, en el que se movía por esos ambientes más turbios, y eso quizá hizo que no se actuara de una manera tan rápida, ¿no? Yo creo que tácitamente estáis diciendo eso, es decir, estáis diciendo que como se movía en unos ambientes de suburbio, un ambiente al margen de la sociedad decente, entre comillas, pues entonces, bueno, no se actuó, aunque había denuncias. Yo, sinceramente, no opino que esto fuera así, ¿eh? Yo creo que no. Simplemente que se dio, no había nada, bueno, algunas denuncias vale, pero si no aportan nada más, simplemente la denuncia, una queja que tú llevas a comisaría, pues no se queda nada. Yo mi posición es algo más neutral. No considero que los efectivos de la policía no hicieran su trabajo, ni mucho menos, porque es lo que, repito, acabo de decir, finalmente se atrapó al culpable y se le pudo enjuiciar, ¿no? Por lo que hizo. Entonces, en ese sentido, la justicia no tiende una vela a un tipo de víctimas o a otras.
A ver, está claro que siempre hay que ponerse en el contexto del crimen. Y como hemos avanzado anteriormente, sí que es verdad que esta mujer pertenecía al círculo de heroinómanos, pertenecía a un círculo en el que si desaparecen, a ver... como que no es noticia, no está de moda. Es no por es... matizar un poco para que Juan Carlos no me venga ahora al cuello. Si una persona, este tipo de personas suelen desaparecer y reaparecer, suelen estar una temporada afuera, a lo mejor han encontrado algún albergue en el que pasan 15, 20 días, luego vuelven a ir a ese barrio. Es gente que se va moviendo, es gente que es pobre, es gente que, como tú dices, es de segunda, pero es gente por la que no se pregunta. Sí puede preguntar su hijo, pero si su hijo mismo está diciendo que no tiene una buena relación con ella, que no tiene tal, entonces es como es más difícil trabajar ejemplo, en ese contexto, como tú ponerte un dices. ejemplo, que desaparece una chica que ya se ha fugado 15 veces en su vida. Entonces, a la de 16 vuelves a denunciar y ya te dice la policía, bueno, es que ha pasado 15 veces. Esta mujer es que ya ha pasado 15 veces. Yo, por ponernos un poco en esta situación, y si pasa con una... No es lo mismo que si te pasa con tu mujer, que siempre tienes una vida normal y de repente ha desaparecido. No es que sean de primera, es que es más creíble las de primera que las de segunda. Yo, es que, a ver, yo tampoco creo que esté bien el que... digamos que una persona es de primera, otra es de segunda, o sea, las clases sociales a mí personalmente no me gustan. Pero sí es cierto que depende de las circunstancias en las que viva una persona, como bien decías en este caso, José, las personas que tienen dependencia a las drogas, son más nómadas, desaparecen mucho más, van, vienen. Entonces quizá eso fue lo que no alertó de una manera tan rápida en este caso a los efectivos pues de la seguridad, para que pudieran pues realizar esas búsquedas como hicieron posteriormente. Y a eso pues se le puede añadir esa parte que decía, por supuesto, también Juan Carlos, es que no, hasta que no se aportaron distintos hechos a las denuncias, pues oye, no se actuó como se suele actuar en este tipo de hechos. Claro, hay unos protocolos de actuación por la policía que, dependiendo un poco del contexto de la persona, la personalidad, para la redundancia, como bien decía José, pues claro, tú no te puedes poner a investigar porque esta chica que era finlandesa, que seguramente habría ido a su país varias veces, como bien decía, era más, la palabra nómada efectivamente se encaja bastante bien en este perfil. Entonces claro, tú no te puedes poner a investigar al minuto segundo. Ahora, una persona que sí lleva una vida más lineal, más plana, más rutinaria, efectivamente, pues claro, si hay algo raro que de pronto desaparece, pues espera las famosas 48 horas y a partir de ahí empiezas a investigar, claro. Bueno, y desviando un poco lo que era la línea de la conversación que teníamos, ¿qué os parece las declaraciones según la opinión de este interno, ¿no? Porque ya está encarcelado, de que tú como abogado, Juan Carlos, cuando tienes que defender un caso donde un jurado popular finalmente ha enjuiciado a tu cliente, pero sin embargo tu cliente le duele la boca o no para de afirmar de que no es culpable, o sea, que no acepta su culpabilidad, eso como abogado, ¿cómo desempeñas esa labor? Mira, si me permite, Patricia, con carácter previo, la existencia del jurado se basa en el artículo 125 de la Constitución española. Dice que la población, viene a decirlo así, como que la población civil tiene que intervenir en orden jurídico, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? A través de una ley. La ley, creo que era la 5 del 95, que es la ley del jurado. Entonces, el jurado solamente tiene una función, que es decir si es culpable o inocente. Nada más que eso. No impone la pena. Ni tienes que saber de derecho, ni tienes que haber estudiado absolutamente nada. Bueno, nada de derecho me refiero. Si te pone una serie de pruebas y tú ves si es culpable o no es culpable. La pena ya la pone el fiscal y la pone el juez, en este caso. Entonces, dicho lo cual, al jurado se le puede sorprender con muchísimas cosas,
pero estamos en España, ¿eh? Esto no es Estados Unidos. Aquí las cosas son muy serias, el fiscal corrige mucho, el juez no permite cosas raras ni extrañas, ¿vale? Las cosas que son válidas, a los letrados no se les permite no se nos permite ningún tipo de extravagancia ni nada de eso. Entonces es como muy aséptico, muy robótico, pam, pam, pam. O sea que en ese sentido, en verdad, verdaderamente, o sea, como la decisión final, por así decirlo, como bien ha relatado ahora mismo, de ese jurado es de declarar si sí o si no. Como abogado estás en una lanza que no sabes cómo va a terminar, ¿no? Es potestad también del juzgador decir si el jurado no ha atendido bien a un análisis correcto de lo que se le ha explicado, y entonces, bueno, interpone una superior para que vuelva a ser revisado el juicio, ¿eh? No es tan así, no es palabra de santo, ¿eh? Sino que luego se puede revisar sin problema. Vale, y en este caso, como se ha podido demostrar, Juan Carlos, que se ha podido demostrar que este hombre era culpable, aunque él decía que no, yo quiero que nos expliques un poco si esto es igual en todos los países, bien guiándonos siempre un poco con lo que es en Estados Unidos, ¿no? Aquí en España, si se puede probar que tú eres culpable y tú dices que no eres culpable, el decir que no lo eres y probarse que lo eres es un atenuante. Porque agravante. Perdona, es un agravante porque sigues diciendo que no a sabiendas de que ya se sabe que sí es así. Eso te podría permitir estar más años en la cárcel. Y otra pregunta que yo tengo que va en relación, ¿por qué si se ha demostrado que fue culpable, su condena? Estamos hablando de que descuartizó a una persona. ¿Por qué su condena es tan pequeña? Solo 17 años. Contestando a la primera pregunta, en derecho el acusado no tiene obligación de declarar en su contra, ¿vale? Es un derecho que tiene por el régimen democrático que tenemos y el imperio de la ley, ¿no? Tú no puedes declarar, tienes derecho a no declarar contra ti mismo. Eso es básico en cualquier procedimiento judicial. Pero otra pregunta es no declarar o declarar a tu favor. No declararte culpable. Entonces tú puedes mentir, porque cualquiera puede mentir si se le acusa de algo, menos los testigos. Los testigos no pueden mentir. El testigo dice verdad, como dice el derecho. ¿Vale? Entonces, si mientes siendo testigo, sí. Entonces estás mintiendo, entonces tienes un ilícito penal, ¿eh? Y respecto a la segunda pregunta, solo 17 años que le han caído, ¿no? Como asesinato. Recuerdo que el asesinato es de 5 a 25 años. Entonces, bueno, en este caso, aunque efectivamente él no haya ayudado a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado ni a resolver el caso, pues seguramente no tendría antecedentes previos, seguramente fue un asesinato que tampoco fue tan planeado. Por ejemplo, tú incides mucho en el hecho de descuartizar, ¿no? Que es como muy escabroso. No es lo mismo descuartizar cuando estás aún con vida que una vez que has asesinado te asustas e intentas desaparecer el cuerpo. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, si tú descuartizas para sería ensañamiento. Claro, una cosa es una cosa y otra cosa es que o con alevosía, que lo hemos visto en otros casos. Bueno, alevosía es que intentas que la otra parte no se defienda de ninguna manera, intentas tú huir. Básicamente se resume en eso. Pero es que tú te asustas, intentas deshacerte del cuerpo. Entonces, una vez muerto, tú lo descuartizas, y es verdad que es horrible, pero no es lo mismo que una persona viva, claro. Sí, bueno, lo que pasa que, bueno, siempre asombra un poco, ¿no? Quizá por lo que estabas comentando de cuando hablas de las maneras de deshacerte de un cuerpo, pues, hombre, que descuarticen a alguien es mucho más sonado que simplemente se entierre en cualquier sitio o se deje en un río, como hemos visto en otros muchos casos y a nivel nacional. Yo creo que principalmente lo que más se hace, pese a que hemos dado últimamente con unos cuantos que descuartizan, pero sí es verdad que a nivel nacional lo que más se provoca a la hora de deshacerse del cuerpo es dejarlo o bien en vertederos o bien en ríos y no sé. De todas formas sí me sorprende que haya sido un caso que no se le haya dado pues tanta difusión, porque al fin y al cabo tanta mediación exactamente entre los medios de comunicación, incluso no sé. Mira, yo voy a invitar a una cosa. Por ejemplo, imaginaos que no lo ha descuartizado. ¿Se podría defender mejor que fue un homicidio que un asesinato? Yo creo de la misma manera, porque hay que tener en cuenta de que ya estaba muerta, ¿no? Pero yo entiendo que es más defendible. Pasa que la palabra descuartizar es que te da un perfil, te da un perfil de la persona un poco fría. Claro, correcto. Entonces es como la podía hacer. Ahora, es que de ahí iba mi pregunta siguiente, que se iba a hacer.
¿creéis que en otras ocasiones le ha podido llegar algo parecido y ha actuado de la misma manera? Porque yo creo que sí. Es decir, yo impulsivamente mato a alguien. A mí no me viene a la mente la idea de descuartizar. No, pero te vienen a la mente de 15 a 25 años que te van a caer Sí, encima. por supuesto, pero lo primero, ¿no? Es que sabes lo que pasa, es que hasta que no haces eso, no te planteas el que vas a descuartizar a alguien. Claro, pero es que es en el momento que matas. Por eso digo, cuando piensas en cómo me deshago yo de esto para que no me pillen. Por eso digo, y le quería yo dar más bombo de la que tuvo en su momento, digo, porque yo creo que analizando un poco, bueno, hay muy poca información sobre el análisis psicológico de este individuo. Sí es verdad que encontré de que, según testigos, según vecinos de la comunidad donde él trabajaba, era un hombre seco, violento, también tendencia a ciertas sustancias y tal. Entonces, claro, no sé, a mí me da como que no es la primera vez que le ha pasado esto. ¿Tú crees que lo ha hecho más? Yo creo que sí. O que lo ha hecho más veces, o que si le llega a pasar a lo largo de esos 2 años que estuvo en libertad, que todavía no se sabía que él había perpetrado esos hechos, puede haberle pasado en otras ocasiones con otra gente. Bueno, la vez que cruzar la línea dicen que ya es más fácil, ¿no? Volverlo a hacer. Claro, no sé, si ya te ha pasado una vez y no te han cogido, ¿qué más te da hacerlo otra vez? Sí, claro, puede ser. ¿No? Si te ves en el mismo contexto, puede ser. Sí. De ahí, de esa línea, la de mi cabezonería de esta noche, para darle mayor bombo y énfasis pues a un hecho tan atroz como es que encuentre el cuerpo membrado de una persona en una orilla. ¿Sabes? Además de Málaga, que son unas playas muy concurridas, ya lo sabéis, tanto turísticamente como a nivel de capital. Sí, hombre, yo creo que sí es cierto que también un poco, no sé si lo haría en otras ocasiones, pero sí es cierto que a la hora de deshacerse de esos restos, sí pensó también en ese sitio. El agua hace que se descomponga mucho más rápido los restos. Las resacas arrastran mucha mierda hacia el fondo del mar, ¿no? Repite eso, por Dios, que estamos en antena. Perdón, las resacas también hacen que ciertos objetos o muchas algas, mucho estrato del mar se vayan hacia mares más profundos. Sí, por eso que son varios factores que ayudan, ¿no? Yo creo sinceramente que esta persona, sí, una vez pasó el tema del crimen, sí pensó con la cabeza bien fría de cómo deshacerse de ese cuerpo. Por lo que decías tú, Juan Carlos, que no me caigan esos 25 años que me pueden llegar a caer. Si te lo piensas, yo siempre he pensado, perdona que te interrumpa, si te lo piensas y no tienes el arrepentimiento espontáneo, famoso, puedes empezar a decir, bueno, es que a mí 25 años, a mí por esto, que tampoco tal, y esto que ha pasado, entonces empiezas como a maquinar, a ver cómo te deshaces del cuerpo, claro que sí. Claro, por eso digo que yo creo que todo, la forma en la que se encontró el cuerpo, cómo estaba, yo creo que todo eso estaba maquinado de antes. O sea, sigo sin diciendo que no sé si... Sí, exactamente. Sigo diciendo que no sé si habrá hecho más de uno o solo se quedó ahí, pero sí es cierto que sí le veo a esta persona fría y calculadora por el hecho de cómo se deshizo de nuestra víctima. Con lo cual esos 17 años serían pocos, ¿no? Bueno, entra dentro del margen, es decir, no es un homicidio. A ver, para mí son pocos porque luego, como siempre, está esa, eso de que se rehabilite de cara a la sociedad, pues si luego tiene buena conducta, al final, pues se entiende. Es la base de todo el procedimiento. Exactamente, sí, la base del Estado de Derecho que tenemos. Sigo pensando que es una persona fría que ya ha hecho ese acto, que sí, que obviamente se puede volver a la sociedad, pero no sé, las personas que para mí actúan de esa forma una vez han cometido un acto, yo no pienso como pueden tú, volver a repetir. No, yo no pienso como tú. Yo no se pienso ha demostrado, por ejemplo, en casos de violaciones, personas que han sido rehabilitadas. He dicho que puede volver a repetirse. No he dicho que no crea en la reinserción. Pero también, dependiendo del caso y de cómo se actúe en cada caso, pienso que se puede o que no se puede volver, que es muy diferente. Y dependiendo de siempre, y un ejemplo claro es todos los casos que llevamos en Crímenes de la Historia, es dependiendo siempre de la mentalidad de ese individuo. Claro, siempre hay antecedentes, siempre hay para investigar, claro que sí, pero que no tiene por qué volver a repetirse, ¿eh? No siempre pasa eso. Lo más importante es la redención de la persona. O sea, lo más importante es que esa propia persona
se dé cuenta de que lo ha hecho y de que lo ha hecho mal, porque la gran mayoría de nuestros criminales siguen haciendo apología de sus grandes actos. Esa es la diferencia que suele haber entre unos criminales y otros. Bueno, y terminando con este debate tan discernido y tan enriquecedor a nuestros crímenes de la historia, me gustaría dar un apuntillo de curiosidad, como siempre, literario, donde os voy a dar el titular de un thriller policíaco que no deja sin parangón a ningún oyente, de la mano de Yvonne Martín, titulado La danza de los tulipanes. Como decía, es un thriller policíaco tan cruel como tierno, donde un asesino serial se vale de una hermosa flor para despedir a sus víctimas, alterando la tranquilidad que siempre ha envuelto la ría de Urdaibai y la vida de sus habitantes. La historia comienza en las vías del tren, con una escena del crimen cuidadosamente preparada y transmitida en directo a través de las redes sociales. Siendo uno de los libros que lo llevó al éxito, Yvonne Martín muestra un asesino complejo e inteligente que, junto a las detalladas descripciones de los ambientes naturales e interesantes personajes, logra envolver a sus lectores en una trama cargada de suspense y sospechas. Acudimos ahora hasta los sucesos nacionales. La Policía Nacional detiene a un hombre por realizar pintadas en la Catedral de Granada. El arrestado es un joven de 36 años que escribía citas bíblicas a las que se acusa de atentar contra el patrimonio. La Policía Nacional informó en una nota de prensa que el arresto tuvo lugar durante la madrugada del pasado domingo, después de que una llamada alertara de que esta persona se encontraba realizando pintadas en la fachada de la catedral, obra del Renacimiento y protegida por su valor cultural. Detenida una mujer de 46 años por robar a dos ancianos en la localidad granadina de Iznayoz. La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 46 años con antecedentes policiales como presunta autora de 4 delitos de robo con violencia e intimidación a dos ancianos de 75 y 84 años de edad de la localidad de Iznayoz. En cuanto a la detención por 4 delitos de robo, el Instituto Armado señala que estos se produjeron los días 16 y 19 de febrero y la detenida empleó 2 modus operandi diferentes según para qué víctimas. Se entrega el hombre buscado por el presunto homicidio en el pub de Albolote. Un caso que ya estuvimos comentando la pasada semana, el hombre que buscaba a la Guardia Civil por el presunto homicidio a tiros en un pub del polígono del Juncaril, en Albolote, puso fin a su huida y decidió entregarse a las autoridades dado que ya había sido identificado. Se trata de un hombre de 47 años y con antecedentes. Crímenes de la historia. Ku tak bisa menebak, ku tak bisa membaca tentang kamu, tentang kamu. Kau buatku bertanya, selalu dalam hatiku tentang kamu, tentang kamu. Y hasta aquí Crímenes de la Historia. Nosotros volvemos, como siempre, el próximo jueves a partir de las 10 de la noche con nuevos casos y nuevos protagonistas. Aunque si queréis volver a escuchar cualquiera de nuestros episodios, tan solo tenéis que acudir hasta la aplicación de podcast iVoox, donde encontraréis todos nuestros viajes por las ondas. Y ahora sí, os dejamos con el tema Tentang Kamu de la artista Citra Lestari. Buenas noches.
Bagaimana